Ok, continuamos, ¿verdad? Hace 8 días hablábamos acerca de la inteligencia espiritual, ¿verdad? Que la inteligencia espiritual está muy por encima de cualquier inteligencia que se nos pueda presentar, ¿verdad? O de las que nos puedan hablar. Entonces, ¿qué decíamos acerca de la inteligencia espiritual? Que es una inteligencia de arriba, que pertenece de Dios, que es Dios mismo quien nos la da para que nosotros podamos operar de la manera correcta aquí en la tierra. Nosotros cada día que estamos expuestos a la palabra, pues estamos conociendo la voluntad, estamos conociendo el diseño de Dios para nuestras vidas, estamos conociendo el propósito eterno y estamos siendo equipados para poder vivir la vida que Dios demanda que nosotros vivamos. Y también decíamos la semana anterior, estudiábamos las 6 características de la mente espiritual. Ellas describen la idea de Dios para nuestra vida. El día de hoy veremos estas mismas 6 características en la vida y operación de Cristo en la tierra. De hecho, les voy a adelantar algo, Cristo fue el prototipo. O más bien dicho, Jesús fue el prototipo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Padre envió a su Hijo a hacerse hombre, despojándose de los atributos divinos y viviendo como verdadero hombre aquí en la tierra. Y todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra, lo hizo en el poder y la guianza del Espíritu de Dios. Por eso yo te digo que Él es el prototipo. ¿Por qué? Porque el Padre lo mandó y dice, de la misma manera que tú vas a operar ahora, cuando tú termines la obra que yo te envío, cada uno de aquellos que me reciban como Señor y Salvador van a poder operar de la misma manera. Yo no sé si esto te emociona o te entristece, pero creo que debería de emocionarte. ¿Por qué? Porque ahora el mismo Espíritu que operó en Jesús es el Espíritu que ahora opera en nosotros. Ahora, si tú analizas un poquito todo esto, ¿qué tenía de diferente o qué hizo de diferente Jesús a lo que estamos haciendo nosotros? Fue obediente. Esa es una de las características tan importantes de Jesús. Jesús fue obediente a la voluntad del Padre. Jesús no fue obediente a un sistema religioso. Jesús no fue obediente a un pastor, porque ni pastores había en ese tiempo. Jesús fue obediente a la voz de Dios. Jesús fue obediente al plan de Dios. Jesús fue obediente al diseño de Dios. Jesús fue obediente en todos los aspectos a Dios. Y decíamos, ¿verdad?, que la mente espiritual es una mente viva. Ese es el primer punto que tocamos hace 8 días. La mente espiritual es una mente viva. Filipenses 2:5 cita de la siguiente manera: piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Imagínate lo que nos está pidiendo. Ahora, ¿cómo es que nosotros tenemos o adquirimos la misma manera de pensar que tenía Jesucristo? ¿Cómo es que nosotros lo adquirimos ahora? ¿O cómo es que nosotros, porque eso, aunque fuimos salvos por haberle recibido, aunque fuimos perdonados por haberle recibido, aunque fuimos limpiados por haberle recibido, pero aquí nos está pidiendo que pensemos y actuemos como Jesucristo. ¿Cómo llegamos a eso? Conociéndolo más a Él. Ahora, ¿cómo es que nosotros lo conocemos más a Él? Conociendo la palabra, estudiando la palabra, exponiéndonos a la Escritura, porque en la Escritura está el plan, está el diseño de Dios para nuestra vida. Entonces ya partimos de algo, ¿verdad? Tenemos que conocer la Escritura. ¿Jesús tenía un conocimiento pleno del Padre? Sí. Él conocía su pensamiento, Él conocía sus palabras, Él conocía su voz, Él conocía todo lo que el Padre quería
o cuál era la voluntad del Padre. Ahora, nosotros también necesitamos conocer la voluntad del Padre, pero algo muy importante, Jesús siempre vivió y siempre operó entendiendo cuál era su posición, entendiendo quién era Él. Ahora, nosotros también necesitamos entender quiénes somos nosotros en Cristo. Es importante que conozcamos nuestra posición en Cristo, el lugar que nosotros ocupamos en Cristo. Si una persona no conoce su lugar en Cristo, va a estar errando al blanco, porque va a querer hacer cosas pensando que es lo que le agrada a Cristo, o pensando que es lo que le agrada al Padre, y a lo mejor son cosas que a Él le place hacer, o que en algún momento le enseñaron que se tenían que hacer, pero no es lo que el Padre realmente quiere. También la semana anterior concluíamos que la mente que está viva escoge lo espiritual en preferencia a lo carnal, ¿sí? Una mente viva en el espíritu, pues está buscando hacer la voluntad de Dios. Se incomoda, se inquieta cuando no está haciendo aquello para lo cual fue diseñado. Podemos notar que Jesús en su vida en la tierra decidió siempre anteponer sus intereses a la voluntad del Padre eterno. O sea que muchas veces tú puedes leer en la Escritura, precisamente cuando Él estaba a punto de ir a la cruz, Él oró al Padre y dice: Padre, si es necesario que pase de mí esta copa. Lo que estaba diciendo, pues yo sé todo lo que viene de aquí en adelante. Dice, si es necesario que yo no pase por eso, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, imagínate que nosotros lleguemos a ese grado de poner en primer lugar la voluntad de Dios a la nuestra. ¿Cuántas veces no hemos hecho cosas que sabemos que dentro de la voluntad de Dios no están? Y aún así, nosotros decidimos hacer lo que nosotros queremos hacer. Hay muchas cosas que sabemos que no están dentro de la voluntad del Padre, y muchas veces decimos: ay, si fulano lo hizo. A veces ponemos ese pretexto, pero realmente nosotros sabemos que eso no es correcto, o eso no está dentro de la voluntad de Dios para nosotros. Fíjate lo que decía Jesús, Juan 5:30, dice así: yo no puedo hacer nada por mi cuenta, juzgo según lo que el Padre me dice, y mi decisión es correcta. Es así porque no trato de hacer lo que yo quiero, sino lo que quiere el Padre que me envió. Si te das cuenta el grado de conocimiento que tenía Jesús del Padre, y el grado de entendimiento que Él tenía de la voluntad del Padre, aún, y fíjate lo que dice, juzgo según lo que el Padre me dice, y mi decisión es correcta. Cuando tú juzgas las cosas de acuerdo a la decisión del Padre, tu decisión es correcta. No hay manera de que tú falles cuando estás haciendo las cosas a la manera del Padre. Pero cuando nosotros anteponemos nuestros intereses, o cuando nosotros decidimos hacer las cosas de nuestra manera, nos estamos metiendo en problemas. Al igual que en Cristo, Dios está obrando para que la vida y la libertad en Cristo tenga una expresión en mi ser, porque como lo cita la Escritura, nosotros hemos pasado de muerte a vida. ¿Sí? Y lo aclaro, cuando hablamos de que pasamos a muerte a vida, pasamos a ser participantes de una vida espiritual. Pasamos a tener de ser solamente creación de Dios a ser hijos de Dios. Pasamos de ser almas vivientes a ser espíritus vivificados. Pasamos a tener comunión con Dios. Nosotros, por eso es que tenemos la capacidad de juzgar las cosas desde una perspectiva divina.
O sea, lo que ahora nosotros hacemos por haber despertado a una vida espiritual, tenemos la capacidad de ver las cosas desde una perspectiva de arriba, desde una perspectiva más alta, donde otras personas no pueden ver lo que nosotros podemos ver. Ahora, pregunta, ¿esto nos da una mayor responsabilidad? Sí, tenemos más responsabilidad, porque ya no ignoramos las cosas de Dios. Ya no ignoramos que somos espirituales, ya no ignoramos que somos hijos de Dios, ya no ignoramos la posición que tenemos ahora en Cristo. Por eso lo que hacemos no son actos inocentes ya, porque ya tenemos un conocimiento. Tenemos la capacidad de juzgar las cosas desde una perspectiva espiritual. Nuestras decisiones son decisiones que tomamos desde la perspectiva espiritual que tenemos. Sí es cierto, tenemos un alma, tenemos emociones, tenemos intelecto, pero tenemos una voluntad que se alinea a la voluntad del Espíritu de Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? Tenemos libertad en Cristo, pero no es una libertad para hacer y deshacer, es una libertad para decidir las cosas que estén de acuerdo a la voluntad del Padre. También hablábamos de que la mente espiritual es una mente perseverante. Filipenses 2:6 cita de la siguiente manera: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús fue perseverante aún en su condición de hombre en cumplir la voluntad del Padre, pues al igual que nosotros, ahora estando en Cristo, no dependió de sí mismo, sino del poder del Espíritu Santo en su vida. Aquí es donde tenemos que entender esto, la humanidad de Jesús. Tenemos que entender lo que la Escritura dice, que Él se hizo hombre, ¿sí? Él se hizo hombre. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Mucha gente piensa que Jesús apareció en la historia o apareció en el momento que se hizo hombre, pero tenemos que entender esto: Cristo ha existido desde siempre. Tuvo una irrupción o entró en el plano terrenal, ¿sí?, para cumplir un propósito, pero Él ha existido desde siempre. Y Él entró a esta tierra en la persona de Jesús de Nazaret. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, pero cuando Él vino a la tierra, la Escritura dice que Él se despojó de sus atributos divinos y vivió como hombre. Así vivió en una familia como tú viviste. Fue niño, creció, tuvo padres terrenales como tú los tuviste, tuvo los problemas que a lo mejor tú tuviste. Pero en el caso de Jesús, nosotros ahora, cuando entramos a esta dimensión espiritual, nosotros subimos de nivel, de ser solamente creación a ser hijos de Dios. En el caso de Jesucristo, Él bajó de nivel, porque se hizo semejante a los hombres, siendo Dios. ¿Sí? Eso a muchas personas pues no les cabe en la cabeza, ¿verdad? Pero lo que dice la Escritura es eso, que Él se hizo semejante a los hombres. Cuando nosotros somos perseverantes, Dios obra en nuestra vida dándonos sabiduría divina y capacidad para dar el fruto del Espíritu. La carta de Santiago 3:17 dice así: pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Eso es lo que Dios está haciendo en nosotros, está formando su sabiduría, su inteligencia espiritual
en nosotros, para que nosotros proyectemos la imagen de Dios aquí en esta tierra. Pero esto tiene que ver con la perseverancia. Así como Jesús fue perseverante para cumplir el propósito eterno de Dios, de la misma manera nosotros tenemos que ser perseverantes para que Dios obre, para que Dios actúe, para que Dios se exprese en nuestras vidas. El punto número 3 es que la mentalidad espiritual es una mentalidad humilde. Y si nos damos cuenta en este tiempo, pues es algo de lo que carece la mayoría de las personas, ¿verdad? De humildad. Filipenses 2:7 nos cita de la siguiente manera: sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, Jesús, cuando estuvo en la tierra, tomó una actitud de siervo, tomó una actitud de servir a los demás. Pregunta: ¿a quién le gusta servir a los demás? La mayoría de las personas, ¿qué les gusta? Que me sirvan a mí, ¿sí? Que nos llamen por nuestro título, que la gente decimos aquí, que la gente se cuadre cuando llego, ¿verdad? Eso es el pensamiento terrenal. Imagínense, Jesucristo tenía la capacidad, tenía los títulos como para decir que se me cuadren todos. Sí, o sea, él tenía esa capacidad y echó mano de esa capacidad. De hecho, cuando estuvo antes de ir a la cruz, él fue llamado por un rey que le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él le pudo haber dicho: sí, yo soy rey, ¿sí? Pero él le dijo: tú lo has dicho, o sea, eso lo dices tú. Y le pudo haber dicho, pero igual él no lo iba a entender, no iba a tener un entendimiento, porque el reino el que él tiene es un reino superior. Pero él, dice la Escritura, que él vino y tomó una actitud de siervo. El orgullo es enemigo de llevar una vida recta. La Escritura nos instruye a ver a los demás como superiores a nosotros. Imagínate, muchas veces viene alguien y nos dice algo, nos habla o nos pide que hagamos algo, y ¿por qué me está mandando que no sabe quién soy yo? ¿Sí? Cuando tú sabes quién eres, no tienes por qué estar respingando, ni gritando, ni diciendo quién eres. La gente se va a dar cuenta en su momento quién eres. O sea, no le tienes que andar presumiendo a nadie quién eres, mientras tú sepas quién eres. Pero si tú no sabes quién eres, vas a responder, vas a gritar, vas a querer defenderte, vas a querer que todos los demás sepan quién eres. Pero cuando tú sabes quién eres, mira, calladito te ves más bonito. En su momento la gente se va a dar cuenta quién eres. Pero no porque tú lo digas, sino realmente porque la gente sí se va a dar cuenta quién eres. Tú tienes que saber quién eres. Ahora, dígame, ¿Cristo tenía identidad? ¿Sabía quién era Él? Sí, Él lo sabía, siempre lo supo quién era. Pero no le importó, pasó humillación, pasó burlas, pasó todo lo que pero él sabía, Él tenía una misión, Él tenía un propósito y Él vino a cumplirlo. O sea, Él no tenía por qué estarle dando explicaciones a la gente de nada. ¿Por qué? Porque tenía una mentalidad humilde, y aunque seas lo que tú seas, tengas el grado muy alto, debes de aprender a tener una mentalidad humilde. Fíjate lo que nos recomienda la Escritura. Toma esta recomendación de parte de Dios para tu vida. Dile al que está a tu lado: toma esta recomendación de parte de Dios para tu vida. O sea, no lo está diciendo el pastor, lo está diciendo la Escritura. Y dice así: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Imagínate lo que está diciendo la Escritura.
Ahora fíjate que te está diciendo, no solamente veles por tus intereses, sino que vela por los intereses de los demás. Analiza la mentalidad del mundo actualmente. ¿Quién vela por los intereses de los demás? ¿Conoces acaso algún hombre que vele por los intereses de los demás? A ver, dígame. ¿Sí te das cuenta? Que está sucediendo todo lo contrario a lo que Él nos ha pedido. ¿Sí? Dentro de la iglesia, la mentalidad espiritual nos está pidiendo esto, que velemos por los intereses de los demás. Que no hagamos nada por egoísmo o vanidad, sino que seamos humildes, que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice que consideremos a los demás como superiores? Porque cuando tú consideras a alguien superior a ti, lo sirves. Le sirves a los demás. Pero cuando tú consideres a alguien inferior a ti, es más, muchas veces ni caso le haces. Por eso es que cuando nosotros a veces vamos, ¿verdad?, con los mal llamados servidores públicos, del que sea, ¿cómo nos tratan? Como quieren. Como quieren, ¿por qué? Porque ellos se sienten superiores dicen, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad y yo hago lo que quiero. Por eso es que tú llegas a una oficina donde están 5 servidores públicos desayunando y tú no los puedes interrumpir. Están desayunando en horas de trabajo. ¿Sí te das cuenta? ¿Por qué? Porque ellos no tienen esa mentalidad. Ahora, ¿podemos empezar nosotros a tener esta mentalidad? Sí. Debemos de aprender a servir a los demás, poner nuestros dones, talentos y habilidades al servicio de los demás. Jesús basó su vida en cumplir los intereses del Padre Celestial. Mateo 20, 25 al 28 dice así: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ahí está la recomendación. Dice, si alguien quiere ser grande entre vosotros, ¿qué tiene que ser? Servir. Lo que nos engrandece es cuando nosotros servimos. Nosotros tenemos que aprender a servir, y a veces decimos, no, pero mira, él también tiene que servir. No, comienza por ti. Olvídate de los demás. A veces ponemos nuestra mirada en la gente, ¿verdad? Pero pues, ¿cómo? Pero si yo estoy trabajando igual que él y me pagan lo mismo que él y estoy haciendo lo mismo que él y él no hace nada, y pues yo tampoco. ¿Estás teniendo una actitud de siervo? No. Entonces tenemos que aprender a servir. Es una actitud que nosotros debemos de aprender a tener. Por eso la Escritura nos dice que tengamos la misma actitud que Jesús tuvo. También la mentalidad espiritual es una mentalidad pura. Filipenses 2:7 dice así: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sabes que para que nosotros podamos tener una mentalidad de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que tiene que suceder es que debemos de despojarnos de nosotros mismos? Tienes que despojarte, Samara, de Samara. Joaquín, tienes que despojarte de Joaquín. Lore, de Lore. Sofía, de Sofía. Antonieta, de Antonieta. Cuando tú te despojas de ti mismo, ¿quién es el que va a tomar el control en tu vida? Cristo. La pregunta es, ¿Cristo tiene el control total de tu vida? ¿O todavía hay áreas que tienes
que ser despojado el viejo Carlos. O hay áreas que todavía quieres seguir teniendo el control. Porque aquí la Escritura, fíjate, de lo que se despoja Jesucristo es de sus atributos divinos. Que cuando hablamos de los atributos divinos de Dios, poder, autoridad, influencia. Estoy tomando algunos, porque son muchísimos, pero Él se despojó de todos esos atributos para hacer la voluntad del Padre. Ahora, nosotros tenemos que despojarnos también de nosotros mismos para que Él sea el que gobierne nuestro ser. ¿Sí estamos dispuestos a eso? La encarnación fue un acto del preexistente Hijo de Dios, por medio del cual adoptó voluntariamente un cuerpo humano y una naturaleza humana. Te lo decía hace un momento, Él ha existido desde siempre, pero se encarnó como hombre, ¿sí? Y adoptó voluntariamente un cuerpo humano y una naturaleza humana. Él, sin dejar de ser Dios, nació como ser humano en un hombre llamado Jesús. Él no renunció a ser Dios para hacerse humano, sino que Él dejó de lado su gloria y su poder. Y todo esto lo hizo en sumisión al Padre. Cristo limitó su poder para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque así como dice la Escritura, así como el pecado entró por un hombre, también la salvación tenía que venir a este mundo a través de otro hombre. Pero de un hombre en el cual no hubiese pecado. Esa es la única diferencia que Él tuvo en ese momento, que en Él no había pecado. Jesús de Nazaret estuvo sujeto a un lugar, a un tiempo y a muchas otras limitaciones humanas. Lo que hizo de su humanidad algo único fue que Él estaba totalmente libre de pecado. En su plena humanidad, Jesús reveló todo lo que puede ser expresado en términos humanos del carácter de Dios bajo el gobierno de Dios. Lo decíamos al principio, ¿qué fue lo que caracterizó a Jesús? ¿Qué es lo que lo hizo ser tan efectivo en darle cumplimiento al plan o al propósito eterno de Dios? Que Él fue obediente. ¿Sí? Eso es lo que a Él lo caracterizó, que Él fue obediente. Ahora la pregunta es, ¿nosotros tenemos la capacidad de obedecer a Dios? ¿Sí o no la tenemos? Sí la tenemos. ¿Por qué la tenemos? Porque ahora el Espíritu Santo opera en nosotros. Él nos da la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento espiritual para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Otra de las cosas que Él hizo es que nosotros, dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea que el pecado no tiene poder sobre nosotros. Y si el pecado no tiene poder sobre ti, entonces ¿estás libre para hacer la voluntad de Dios? Sí. ¿Sí? Estamos libres para poder hacer la voluntad de Dios, porque Él nos colocó en una posición de pureza. Él nos colocó en una posición privilegiada. Es más, el siguiente punto, Él nos dio una mentalidad sensible. Nosotros tenemos la capacidad de oír, de entender y de hacer la voluntad de Dios. Y era lo que concluíamos la semana pasada.
que la mente sensible tiene la capacidad de entender las cosas espirituales. Al haber nacido de nuevo, esa capacidad de entender las cosas espirituales ya está en nosotros. Pregunta, ¿sí entiendes? ¿Sí conoces ahora? ¿Sí puedes darte cuenta de lo que es la voluntad de Dios? Comparándolo con tiempo atrás, cuando tú no habías recibido a Jesús como Señor y Salvador, sí puedes darte cuenta que ahora puedes entender, que ahora puedes conocer, que ahora sabes y que ahora hasta cierto punto eres alertado por el Espíritu de Dios acerca de cosas que están fuera del diseño de Dios. Yo no sé si tú puedas percibir eso. Pues esto es precisamente lo que Dios ha hecho. Nos ha dado una mente sensible, nos ha dado un corazón sensible, que ahora podemos percibir las cosas espirituales. Filipenses 2:8 dice así: y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, al ser sensible, optó por hacer la voluntad del Padre. Esto quiere decir que oyó, entendió y ejecutó la voluntad del que lo envió. Su obediencia consiguió nuestra participación en todo lo que respecta al mundo espiritual, al grado de ser hechos hijos de Dios. Fíjate, la obediencia de Él nos llevó a nosotros a que nosotros pudiéramos pasar de ser creación de Dios ahora a ser hechos hijos de Dios. Pero ahora que tenemos este entendimiento y esta capacidad de ver las cosas espirituales, tenemos que entender que esta capacidad aún proviene de Dios. Aún si Dios te permite ver cosas espirituales, entender cosas espirituales, tú debes reconocer que todo esto proviene de Dios para que la gloria, la alabanza y la exaltación sea para Él. Fíjate lo que dice Jeremías 9:23 al 24. Así dice el Señor: que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y comprender que yo soy el Señor, que actúe en la tierra con amor y con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Entonces, si tú eres sabio, si tú tienes entendimiento, si tú tienes conocimiento, si Dios ha obrado en tu vida, dice que ¿de quién proviene todo esto? De Él. Pero lo más importante, dice que si alguien quiere gloriarse, es de conocerlo y entenderlo a Él. Porque todo lo que podemos hacer nosotros es porque le hemos conocido y le hemos entendido a Él. Y aún si tú dices, pero es que esto que yo logré, lo logré antes de Cristo, ¿tú crees que Dios no sabía que Él iba a llegar a tu vida? ¿Sí? ¿Tú no crees que Dios permitió muchas cosas aún antes de Cristo en ti? Porque Él sabía que en algún momento Él iba a llegar a tu vida. Él lo sabía, Él lo conoce todo. Para Él no hay nada oculto. Entonces necesitamos entender esto, que lo que somos, lo somos por Él. Pero también necesitamos entender esto, que lo que somos, lo somos para Él. Y finalizamos con el punto de que una mente espiritual es una mente pacífica. La paz no es ausencia de conflicto. La paz es fruto del amor. ¿Sí? No quiere decir que no va a haber conflicto. Muchas veces, aún estando en Cristo, tenemos que enfrentar ciertos conflictos. Pero aunque estamos librando ciertos conflictos, tenemos paz, tenemos seguridad, tenemos un entendimiento de que Dios está obrando en nuestra vida, pero también está obrando en favor de su propósito. Por eso es que aquí
aquí sí hay bandos, ¿verdad? O sea, nos conviene estar del lado ganador. ¿Cuál es el lado ganador? Cristo. La Escritura es bien clara, dice, en Cristo somos más que vencedores. También la Escritura dice, en Cristo vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero la palabra en Cristo no quiere decir que digas, ay, yo soy hijo de Dios y ya. Si la palabra en Cristo es cuando tú estás posicionado, cuando tú estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Él. En Cristo, cuando tú estás caminando o estás enrolado dentro del propósito eterno de Él. Filipenses 2:9-11 dice así: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El amor de Cristo lo llevó a la cruz, pero en su muerte compró nuestra paz. Nosotros no teníamos parte con Dios, no había manera de que el hombre humanamente alcanzara a tener paz para con Dios. Solamente a través de la obra de Cristo, a través del sacrificio de Cristo, el hombre pudo alcanzar paz para con Dios. Ahora, decir tengo comunión con Dios es una palabra que podemos decirla muy sencilla, pero nosotros tenemos comunión con Dios gracias a la obra consumada de Cristo en la cruz. ¿Qué quiere decir que tienes paz para con Dios? Que en el asunto del pecado, tú no le debes nada a Dios. Pero dentro de un entendimiento espiritual, tú le debes gloria, honra, alabanza, gratitud y toda tu vida, obediencia a Dios. Cuando tú eres una persona entendida en lo que Él hizo y dimensionas realmente lo que Él hizo, ¿qué más puedes hacer? Ser agradecido. Tomas una actitud de siervo, de servirle a Él por todo lo que Él ha hecho en favor de nosotros. Isaías 53:5 dice así: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Nosotros en Cristo fuimos sanados. ¿Sabes cuál es la peor enfermedad del mundo? El pecado. El pecado es lo peor. ¿Por qué? Porque el pecado nos aparta de Dios. Pero Él dice que nos sanó y nos permitió estar ahora en paz con Dios. A medida que usted rinde su vida a Dios, usted experimenta la paz de Dios. Y la paz de Dios es muy distinta, ¿verdad? Porque a veces pensamos que la paz es así como que nadie te esté molestando. Pero la paz de Dios, dice la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento, porque te pueden estar molestando, te pueden estar haciendo lo que sea, pueden estar diciendo de ti lo que sea, pero tú en Cristo tienes paz porque sabes quién eres en Él. Y porque sabes quién está de tu lado, ¿sí? Jesucristo en su condición humana nos enseñó que sí se puede operar en esta tierra siendo guiados por el Espíritu Santo, pues Él dependió totalmente de la inteligencia y el poder del Espíritu. ¿Sí? Tú lees la Escritura y dice que todos los milagros y todo lo que Él hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando Él le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque les voy a enviar a alguien que los va a guiar, a alguien que va a traer consuelo a su vida, a alguien que va a llevarlos a ser obedientes al Padre, porque Él sabía que cuando Él se fuera, el Espíritu ahora iba a empezar a operar en la vida de los hijos de Dios. Tenemos que entender esto: nosotros no estamos solos, nosotros estamos siendo conformados a la imagen del Hijo de Dios, siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y concluyo con esta cita:
primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Sí es cierto? Nosotros nacimos con la imagen de Adán, con la imagen del terrenal, pero en Cristo estamos siendo formados, estamos siendo transformados a la imagen del celestial. ¿Esto requiere que nosotros pongamos de nuestra parte? Sí, necesitas estar expuesto a la palabra, necesitas buscar un entendimiento de la palabra, necesitas esforzarte, ¿verdad?, por vivir de acuerdo a la palabra para que tú seas una expresión de Él aquí en la tierra. O sea, si en algún momento te dijeron no tienes que hacer nada en cuanto a la salvación, no, porque dependió de Él. Pero para que la imagen del celestial se exprese en tu vida, sí tienes que poner de tu parte. Tienes que ser dócil, tienes que permitir que Dios obre en tu vida y que cada día seas menos tú y sea más Él el que se expresa a través de tu ser. Amén. Oramos. Bendito Dios, alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias por tu palabra. Gracias por haber enviado a tu Hijo, Señor, como ese prototipo para que nosotros pudiéramos ver que se puede operar, que podemos vivir de acuerdo a tu voluntad, que podemos cumplir tu voluntad aquí en la tierra, Señor. Y que sabemos que en ti estamos seguros, que en ti encontramos paz, Señor, no importa lo que esté pasando en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.